Buenas noches, amigos de La de Gajos. Bienvenidos a su programa favorito de análisis futbolístico, futbolero, pambolero. Hoy vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Oporto, donde se encuentra nuestro corresponsal, José Carlos Ruano, con quien ya tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada. Como saben, él se encuentra allá donde se jugará finalmente el gran desenlace de la Champions League 2021. Él se encuentra allá en un hotel con el poco presupuesto con el que disponemos, está sobreviviendo de todas las maneras posibles, comiendo todo tipo de cosas. Lo importante es que está bien, hasta donde sabemos, y tiene todo el reporte de lo que está sucediendo allá, aunque los equipos no han llegado y no hay movimientos, él está enteradísimo de todo menos de fútbol. Pero bueno, entramos en materia. Eh, la vez pasada que platicamos con José Carlos, por cierto, lo saludo de una vez, eh, hablábamos del Manchester City, del Chelsea, quedaron muchas cosas pendientes sobre la mesa. Vamos a retomar. Yo quisiera preguntarle para entrar en calor, ¿cómo ves, José Carlos, las posibles alineaciones a partir de lo que hemos visto en la Champions, que sabemos han habido rotaciones con respecto a lo que los equipos hacen en su respectiva liga y en la copa que han jugado, las distintas copas que han jugado, particularmente la Copa FA? Hemos visto que dependiendo del torneo, cada uno de los equipos opta por distintas alineaciones. Creo que eso es interesante porque habla de dos cuadros que tienen muchas variantes. A partir de eso, creo que es difícil pronosticar cuál será el cuadro y no cometer un error, desde luego. Pero tú anímate en este ejercicio a dar tus planteamientos. ¿Cuáles crees que van a ser? Empecemos con el City, ¿te parece? Hola César, buenas noches. Me parece un saludo a toda nuestra audiencia. Pues mira, si como dices, han variado mucho en sus alineaciones, tanto Pep Guardiola como Tuchel en esta temporada y en estos últimos partidos. Yo me atrevería a que van a repetir la alineación del partido que mejor les funcionó. Y para mí, donde mejor se vio el City fue en el de vuelta contra el Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que no debería haber tanta modificación en ese parado. Yo creo que va a repetir. Eh, Me la estoy dando por posiciones. Me parece que pues Ederson es indiscutible. De ahí con Stones y con Ruben en la central, me parece que lo hicieron bien, controlaron bien sobre todo a Neymar, ¿no? Ya que Mbappé no estuvo. Walker y Shevchenko como laterales. En el medio campo, Fernandinho, Bernardo y Gundogan. Ahí a lo mejor podría venir un pequeño cambio, porque no sé si Fernandinho tenga el fondo físico como para aguantar a jugadores como Kanté. Ahí podría ser un pequeño cambio, pero también necesitas cierta experiencia en el medio campo y Fernandinho es un jugador que no es tan dotado técnicamente, pero mete la pierna, sabe hacer una falta técnica si es necesario. eh, es un buen jugador y aparte es el capitán. Si no es De Bruyne, es Fernandinho. Y adelante, me parece que Foden y Mares lo hacen bien y es competirle con velocidad. Entonces, tienes que tener velocidad. Sterling y Gabriel de Jesús no han estado en buenos momentos, tanto que han sido ya banca, y De Bruyne como falso 9. Ahí, porque inclusive ahí podrías tener el recambio, claro, retrasas un poco a De Bruyne y puedes meter, no sé, algún Agüero o Gabriel de Jesús si en algún momento se necesita. Perfecto. Antes de pasar a la alineación probable de Chelsea, creo que eso es más difícil de pronosticar. ¿Considerarías, cuál considerarías tú, en qué línea del terreno de juego consideras tú que Guardiola podría, si llegara a suceder, a hacer el cambio, digamos, la alineación más sorpresiva? Me refiero a que en el medio campo, como mencionas, puede no jugar Fernandinho y podría entrar otro jugador. ¿Te parecería sorpresivo que Guardiola, por ejemplo, apostara por arrancar con Sterling, por ejemplo, como en este ánimo de proponer, de mostrarle al rival que puede ser ofensivo? ¿O crees que sería más bien a nivel de medio campo o en la defensa? En todo caso, en que, insisto,
hiciera digamos, una jugada maestra, un as bajo la manga, que él quisiera a un elemento, solo un elemento distinto a lo que presentaron contra el Paris Saint-Germain en la vuelta. Yo creo que me arriesgaría por decir que podría sacar a quizá Bernardo o a Fernandinho y retrasar a De Bruyne y jugar con el Kun Agüero como 9. O sea, jugar en ese ámbito de apostar y de proponer y decir, eh, quiero goles y te voy a atacar con todo Chelsea, poner al Kun Agüero como el 9 que es, y retrasas un poco a De Bruyne para que juegue como media punta y distribuya el partido, el juego. Invariablemente, digo, esto es desde luego una suposición que planteamos aquí, pero dependiendo cómo vaya el juego, cómo vaya el marcador a favor o en contra del Manchester City, tendrá que entrar en un momento Agüero si es que inicia en la banca, ¿no? Sobre todo pensando que es su último partido, cuando llegó al City prometió que no se iba a ir hasta que tuviera la Champions en las vitrinas del City. Sería un momento lindo para él, incluso que levantara él la copa, aunque digo, hay capitanes de gran peso en la institución. ¿Crees que pase lo que pase, Agüero va a estar en la cancha de alguna u otra forma? Porque incluso si va abajo en el marcador el City, creo que tendría que apostar por todo Guardiola, ¿no? Sí, obvio, si van a, no creo que inicie, no creo que vaya de inicio, pero sí, si se ve abajo en el marcador y empiezan a transcurrir los minutos y no hay llegada, al final de cuentas el City va a empezar a mandar centros. Entonces necesitas a alguien que empiece a rematar y ese es el Kun Agüero. Y de la otra manera, si va ganando, sí, yo creo que es como para mostrarle un cierto respeto. Yo no dudaría que inclusive entrando le dieran el gafete de capitán para que él pudiera, si en dado caso lo es, pudiera él levantar la copa. Este, y es que Guardiola también tiene mucho eso, ¿no? Como le voy a dar el respeto que merece el jugador. Al final de cuentas, Kun Agüero ha sido de los referentes del Manchester City y, y de una u otra manera yo creo que sí lo vamos a ver en el campo. Recordemos también que hace unos cuantos días Guardiola mismo daba su respaldo al Kun Agüero con ese tiro penal al estilo Panenka que ejecutó, que falló desde luego, que incidió directamente en el marcador, eh, pero Guardiola le da el espaldarazo, es un técnico que tiene este tipo de gestos como mencionas, y bien, vamos a pasar ahora a hablar del Chelsea. El Chelsea creo que sí podría presentar varias propuestas, sobre todo en la parte ofensiva, donde hemos visto rotaciones muy interesantes. Hace el fin de semana apenas, contra el Leicester, presentó un cuadro muy diferente a lo que hemos visto en la Champions, porque Pulisic en la banca, Kai Havertz estaba en la banca, eh, apostó por Sijet que pasó inadvertido, pero digamos, además de que tiene todos estos recursos ofensivos, sabe cómo acomodarlos. Yo he visto a Pulisic por la banda como una suerte de extremo, como un enganche y como un falso 9. El mismo Timo Werner por momentos llega a ser siempre clavado como 9, pero tiende a tirarse a las bandas como aprovechando su velocidad para partir desde la banda para el centro. ¿Cuál crees que va a ser la alineación? En este caso, creo que hay un paralelismo con el Manchester City. No es la misma calidad, estamos hablando de Oliver Giroud, pero está ese recurso en la banca del que dispone Tuchel y que podría ser en un momento muy interesante, y recordando que ese gol de chilena pues prácticamente fue decisivo, ese que marcó contra el Atlético de Madrid, pues fue la diferencia y es parte indispensable de que el Chelsea se encuentre en la instancia en la que está. ¿Tú qué crees que puede pasar con el Chelsea? ¿Cuál es tu planteamiento? Pues sí, como dices, aquí es como más complicado de descifrar al Chelsea, porque también son muy jóvenes. Entonces, no necesitas un poco más de gente que pueda manejar una presión, un nerviosismo de jugar una final. Eh,
creo que no lo han hecho bien. Atrás, el parado atrás me parece que no va a cambiar. Mendy, con su línea de tres, con Silva, con Christensen, con Rudiger, creo que no va a cambiar. Los laterales son clavados, Chilwell y Azpilicueta son inamovibles. En el centro, quizá Jorginho podría ser un recambio. Kanté debe jugar, sí o sí. Y adelante, pues sí, quizás si vas a prescindir de Havertz para meter quizá Pulisic, sí, yo creo que Wegner se va a mover hacia el centro delantero, no se va a ir tirado tanto hacia las bandas. Si juegas con Havertz, sí creo que Wegner va a tirarlo un poco hacia la banda izquierda, y más si juegas con Mason Mount. Pero yo creo que Pulisic no va a iniciar porque puede ser un muy buen revulsivo. Si en algún momento lo necesitas, mantenerlo fresco, además de que pues ha venido de lesiones, no ha estado al 100%, no sé si te pueda rendir 90 minutos, y es mejor tenerlo como recambio fresco porque es un jugador de muchísima calidad. Y lo de Giroud me parece muy interesante, yo creo que es un tema similar sí, al con Agüero, eh, pero también por fondo físico no te va a rendir unos 90 minutos. Entonces, yo creo que Giroud podría haber acción de la misma forma que con Agüero. Si vas perdiendo, necesitas a alguien que empiece a rematar los centros que pueden empezar a meter, y entonces ese es Giroud. Y al contrario, si vas ganando, Giroud juega, lo que tiene muy bien hecho es jugar de espaldas. Entonces, Giroud sabe retener muy bien el balón y distribuir hacia atrás y mantener un juego en un ritmo semilento. Entonces, si vas ganando, necesitas a Giroud para que empiece a ganar balones adelante, metiendo el cuerpo, jugando como poste. Y ahí es donde yo creo que Giroud va a tener oportunidad. Y sí o sí, igual que con Agüero, lo vamos a ver en el campo. Esto que mencionabas de Pulisic, ¿te parece, pensando en, yo también coincido en que puede ser el as bajo la manga y un factor decisivo para cambiarle la cara al equipo? Eh, Hablando de eso, ¿qué equipo? Son grandes planteles, pero ¿qué equipo tiene no solo la mejor banca, sino ese jugador que podría hacer la diferencia viniendo como recambio? Ya hablamos de Giroud, ya hablamos de Kun Agüero, pero de repente ellos son los finalizadores. ¿Qué tal de los posibles extremos, creadores, el que pudiera dar el último pase? En ese sentido, ¿crees que es Pulisic el jugador diferente o podría estar del lado del Manchester City? En dado caso de que Bernardo Silva, por ejemplo, viniera de la banca, podría estar al nivel de Pulisic en cuanto a desequilibrio, aunque Bernardo es más de tenencia de la pelota. Pulisic creo que tiene condiciones que lo llevan siempre a encarar y tiene los recursos, la velocidad y la técnica como para hacerlo. ¿Quién crees que puede ser, un poco también apostando, quién crees que puede ser el jugador que le cambie el rostro no solo a su equipo, sino a la final, viniendo desde la banca? Yo creo que del lado del Manchester City, yo pensaría más en Sterling. Cuestión de que pues tiene un poco más experiencia, llegaría fresco y tiene más ese sentido del regate, de ir a profundidad, de meter el centro, de inclusive recortar y meter un disparo. O sea, yo creo que Sterling podría ser ese jugador que podría cambiar la cara, inclusive cambiar el ritmo, de un ritmo semilento y detonar a máxima velocidad. Eh, y del otro lado, del Chelsea, eh, yo me hubiera arriesgado, o sea, o yo me arriesgaría a decir que el jugador clave que podría cambiarle toda la cara sería precisamente Oliver Giroud, por la experiencia, porque además es un jugador que no deja caer a sus compañeros. O sea, que si va perdiendo es, vamos a jugar y aunque no tenga el fondo físico, corre todas las pelotas, las va a pelear, las va a buscar, va a rematar, va a disparar de fuera del área, y todo eso va a motivar a sus demás compañeros y los va a levantar. Yo creo que Giroud podría ser el hombre clave que le cambiara
el rostro, además de que después se saca unos golazos como el que mencionabas hace unos momentos y por ahí se saca un golazo en la final que define el partido. Perfecto. Eh, ya hablamos de las alineaciones, ya hablamos un poco de las características de los equipos. Contra el Real Madrid, en manera particular, el Chelsea demostró tener un fondo físico eh, que le proporciona el tener jugadores tan jóvenes en el campo. En algún momento del partido contra Manchester City en la final, esto podría jugarle a favor o en contra. Quiero decir, una cosa es el fondo físico, desde luego tendrá recorridos de ida y vuelta, sabemos que son jugadores, además, todos en general, veloces, ligeros, técnicos, la mayoría de ellos, incluso los que no son tan técnicos siguen siendo técnicos o serían muy técnicos en otros equipos, pero el hecho de que sean tan jóvenes, la gran mayoría de ellos, ¿crees que pese? Sobre todo a nivel ofensivo, porque a nivel defensivo creo que con Thiago Silva la defensa se ha solidificado, ha logrado tener estabilidad y tienen un gran líder allí. Desde donde genera juego el Chelsea, él es el que sale jugando siempre. Además, ofensivamente también sabes lo que te puede aportar en balón parado. Aspilicueta, el capitán, que ha tenido un gran regreso. Kanté, que no es tan veterano, pero digamos es uno de los jugadores con más tiempo en el equipo. Eh, ¿Crees que en algún momento el Chelsea puede pecar de novato? O sea, es la primera final de Champions League que juegan la mayoría de estos jugadores. Claro, ya no hablemos del City porque todos los involucrados, pues será su primera final para la mayoría de ellos, pero eso por otras condiciones, de que el City nunca había llegado a una final. En este caso es porque son muy jóvenes, están empezando sus carreras. ¿Crees que los nervios pueden llegar a pesar? Eh, sí podría, yo creo que sí, y sobre todo en los delanteros, ¿no? O sea, si empieza con ese tridente de Beckler, Havertz y Mount, yo creo que sí puede pesar ser novato, por así decirlo, en la final. Porque lo vimos y tomo como referencia el partido contra el Real Madrid, el de vuelta, fallaron manos a mano, eh, crearon las oportunidades, pero no lograron definir y muchas veces de esas ocasiones fue porque quisieron definir ellos, ¿no? O sea, en lugar de dar el pase al compañero, quisieron definir ellos y Courtois terminó siendo figura, pero ahí es donde pecan de la poca experiencia que tienen. El estar iniciando sus carreras y el saberse muy técnicos y el llegar a la final, me parece que sí les puede elevar un poquito, si quieres llamarlo como ego, pero el querer sobresalir los va a llevar quizá un poco al egoísmo y ahí es donde puede haber un problema, porque obviamente por fondo físico creo que están más parejos, o sea, había una gran diferencia entre el fondo físico del Chelsea y el fondo físico del Real Madrid. El Real Madrid tiene muchos jugadores veteranos. Aquí en el City hay muchos jugadores que te pueden aguantar 90 minutos sin ningún problema, ¿no? Bernardo, Foden, Mares, o sea, no es tan sencillo y va a haber más competitividad en cuanto a fondos físicos. Y si empiezas a perdonar demasiadas oportunidades, creo que el City sí te lo va a hacer pagar. Pero ahí es donde también entra el técnico y bueno, creo que Tuchel los va a saber manejar. Al final de cuentas ya tiene una final de Champions dirigida a Tuchel y fue apenas el año pasado. Hablemos precisamente de eso, cómo llegan los equipos. Hablaremos desde luego de su situación en la liga inglesa, lo que ha sucedido en la Copa, lo que ha sucedido en la misma Champions, pero viniendo un poco de más atrás, viendo todo el panorama desde un ángulo bastante amplio, habría que mencionar la historia de ambos equipos y de sus técnicos, porque esto no es un tema menor, estamos hablando de un proyecto del City que toma Guardiola con toda la reputación que tiene, pero con la obligación histórica también
de repetir sus grandes hazañas con el Barcelona, cosa que no pudo y fue la gran deuda que quedó en el Bayern Múnich y que todavía se le recrimina, pese a que ganó las ligas e incluso impuso un récord en la liga alemana. Es, eh, digamos, es la gran deuda que le queda a Guardiola, ganar la Champions con un equipo que no sea el Barcelona. Ha construido un proyecto de muchos años ya en el City, consiguiendo ligas, pero fracasando en Champions. Por un lado tenemos a ese equipo, esa estructura de juego que se ha venido gestando a lo largo de los años, se ha estado puliendo como piedra de cantera, hasta tener los jugadores ideales, el momento ideal, porque desde luego también las circunstancias han favorecido que el City llegue a la final, no tuvo pesos pesados con los cuales enfrentarse, pero finalmente está allí. Y por otro lado tenemos un técnico que recién tomó al equipo y que lo ha hecho de forma extraordinaria. Y además este fenómeno no debería sorprendernos porque estamos hablando que el vigente campeón todavía, Bayern Múnich, le sucedió lo mismo. Su técnico toma al Bayern Múnich cuando la temporada ya estaba iniciada. Entonces tenemos dos visiones del fútbol en donde es importante crear un proyecto y irlo aguantando, dándole tiempo. Y por otro lado resulta que también es posible llegar a las instancias finales, a los momentos decisivos. No que no exista un proyecto, pero es otra forma de llegar a la meta, ¿no? ¿Cómo ves tú en este sentido esta lucha de un equipo con más longevo que ha estado trabajando a este equipo que recién empieza? ¿Crees que uno es favorito en ese sentido? Mira, para empezar, cuando tú traes a Guardiola, cuando tú contratas a Guardiola, y más a un equipo tan armado como Manchester City, no es para ganar ligas, no es para ganar las copas de tu propia liga, es para ganar Champions. Tú quieres ganar Champions, o sea, es un equipo que sin Guardiola ganaba la liga, que sin Guardiola ganaba las copas. ¿Qué le faltaba? El City quiere Champions, porque ya es un club que está acostumbrado ya a competir a nivel europeo con los mejores equipos de las otras ligas. Sí es una deuda que tiene Guardiola porque Guardiola no va a llegar a un equipo como el Valladolid o como el West Ham. O sea, Guardiola va a llegar a equipos tops y cuando llegas a equipos tops es porque los vas a hacer campeones de lo que no han podido ser campeones, que Champions League. Entonces, yo creo que por esa parte hay un poco de más presión en el City y sobre Guardiola. Esto es lo que hace 5 años que se contrató a Guardiola en el City, es lo que se le pedía. Final de Champions League y ser campeón de Champions League. Y fracasaba y fracasaba y fracasaba. Ganaba liga, sí, ganaba copa, sí, o sea, pero por lo que lo trajeron, no lo podía conseguir. Entonces, de ese lado, creo que hay más presión. Sí, sí, adelante, dime. Pensando en eso y haciendo también un poco para complementar lo que decías y lo que yo mismo decía, también no hay que olvidar que al técnico que va a enfrentar es un técnico que apenas el año pasado ya jugó la final. Entonces también estamos pensando que Guardiola hace muchos años que no llega a una final. No es que se pierda el callo, pero Tuchel tiene muy fresco el recuerdo de perder esa final. Tal vez podría tener más idea o los recursos más frescos de la final perdida contra el Bayern Múnich como para saber regresar sobre sus propios errores y tratar de enmendarlos. ¿Crees que eso podría en Tuchel beneficiarle? Y por otro lado, si llegase a perder Tuchel, sería perder dos finales seguidas de Champions League con dos equipos diferentes. Eso, pues muchos lo verían como un fracaso, pero ¿crees que lo es? ¿Crees que tendríamos que ser tan duros? Digo, estamos hablando de un técnico que en realidad no tiene muchos años dirigiendo equipos de primera división, solo con el Borussia Dortmund empezó a destacar. Entonces, en algún momento creo que también tendríamos que valorar el trabajo de Tuchel, ¿no es así? Sí, por supuesto. Y no, o sea, aunque perdiera la final Tuchel, no sería para mí, no sería un fracaso. Porque, como lo dijiste, tomó un proyecto avanzado
tomó un proyecto que no, ya no estaba caminando con Lampard, y creo que la ventaja, lo que ayudó mucho, que es mucho jugador joven. Entonces logró eh, inculcarles el estilo de juego que Tuchel quería. Y como son jóvenes, se pueden moldear rápido y lo saben, saben adaptarse. Y sí, no creo que sea un fracaso, porque al final de cuentas, como dices, llegó a la final el año pasado y llegó al París. El París lleva 5 6 7 años compitiendo a nivel europeo, buscando Champions League, y apenas el año pasado, de la mano de Tuchel, pudo llegar a la final. Y no lo perdió con cualquiera, o sea, lo perdió con el equipo que ganó el sextete. El, me Entonces, el mejor equipo además, ¿no? Indiscutiblemente. exactamente, exactamente, o sea, y con el equipo que tiene el próximo Balón de Oro, ¿no? En Lewandowski, o sea, era un equipo sumamente completo el Bayern Múnich. Y Tuchel hizo lo que otros no pudieron, y con los mismos jugadores, ¿eh? Porque Neymar no lleva una temporada en el París, porque Mbappé no lleva una temporada en el París, o sea, y con esos mismos jugadores, con la misma calidad de jugadores que ha tenido el París, Tuchel los llevó a la final, cosa que otros técnicos no pudieron hacer. Entonces, eh, ahora Tuchel toma este proyecto del Chelsea avanzado, es una incógnita, hay que ver cómo funciona, ya no hay nada, nadie daba nada por el Chelsea, y los hace jugar de una muy buena manera y los pone en la final, ¿no? De la Champions. No son favoritos, está claro, por la inexperiencia de muchos jugadores, porque si tú pones a Tuchel y Guardiola, obviamente pesa más el nombre de Guardiola, eh, pero creo que también eso les va a quitar presión. Y sí, Tuchel es buen entrenador y sabe lo que hizo mal en la final pasada, y creo que aquí sí va a enmendar esas situaciones. Además de que aquí lidia con menos estrellitas como Neymar, como Mbappé, y estos jugadores tienen un juego más colectivo y una mejor idea de lo que plantea Tuchel y de lo que quiere jugar Tuchel, y lo llevan a cabo muy bien este grupo de jugadores del Chelsea. Haciendo un paréntesis, ya que mencionaste a Frank Lampard, habría que hablar de ese tema. No, no quiero que nos extendamos demasiado en eso, pero es interesante que este año en particular se le dio la oportunidad a Andrea Pirlo. Lampard ya tenía una temporada con el Chelsea, todavía se le aguantó. Sabemos que la temporada en la que él llegó, que tomó el equipo, tuvieron estas restricciones financieras para hacer compras, así que tuvieron que recurrir mucho a la cantera, a él le debemos en realidad que Mason Mount se haya consolidado en el primer equipo, Royce James también, el mismo Chilwell. Entonces, el trabajo de Lampard yo creo que no fue, hizo lo que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en su momento, pero cuando llegaron las estrellas, ahora sí, las jóvenes estrellas, ya no supo administrar, no sé si no supo o no pudo, lo que me queda claro es que no pudo administrar los recursos con los que ahora disponía. Hablando de eso, Lampard, Pirlo fracasa, creo que no hay que ser muy analíticos para ver que ha sido un fracaso con la Juventus. Ha pasado todo tipo de técnicos en ese club y prácticamente es una liga que se gana sola. Sabemos que el Inter ha mejorado, el Milan metió presión, pero con el equipo y con el prestigio con el que cuenta la Juventus, creo que era para ganar la liga fácil y hacer mejores, tener un mejor desempeño en la Champions League, porque finalmente recordás en la emisión anterior cómo fue que perdió contra el Porto, muriéndose de nada además. Eh, Redondeando, ¿crees tú que este es un síntoma de que en el futuro, y ya ahorita lo estamos viendo, se va a apostar por los jugadores emblema de las instituciones? Sabemos que Raúl ya está en el Real Madrid en las divisiones inferiores, Xavi Alonso ya está iniciándose también, por allá está Xavi Hernández también iniciándose como técnico, pero esta fórmula del jugador que recién termina su carrera, que empieza a agarrar a los equipos desde divisiones inferiores o equipos, digamos, no protagonistas para llegar tarde o temprano a los grandes equipos. ¿Es una fórmula que garantiza el éxito o en qué radica? Porque estamos viendo que
tal vez exponer tan pronto a estos técnicos incipientes, porque son grandes jugadores y fueron grandes futbolistas, pero eso es una cosa muy diferente a ser un gran estratega. Y el haber sido un gran futbolista no te lleva directamente al otro camino. Entonces, ¿tú cómo ves un poco por qué fracasaron o por qué ha sucedido esto y en qué radica que un jugador pueda o no llegar a consolidarse como un gran técnico? Caso, por ejemplo, para mí el más paradigmático es el de Zidane, que como jugador fue un monstruo y resulta que como técnico, pues a muchos no les gustará el estilo, pero los títulos lo respaldan, ¿no? Sí, exacto, es lo que iba a mencionar a Zinedine Zidane, ¿no? Es creo que el más exitoso en cuanto a futbolísticamente hablando y ahora como entrenador. Yo creo que toman hacer jugar en emblema no se me hace equivocado, pero creo que sí lo elevan demasiado rápido a que tome el primer equipo, porque además es lidiar con muchos egos, o sea, un equipo como la Juventus, como el Barcelona, o como el Real Madrid inclusive, eh, son equipos que tienen a los mejores futbolistas del mundo y lidiar con tantos egos ahí es complicado, ¿no? O sea, porque todos quieren el balón, porque todos quieren jugar los 90 minutos y a mí no me saques de cambio y yo no soy banca y si me pones en la banca entonces ya quiero mi salida y lidiar con todo eso es complicado. Lo que Frank Lampard hizo muy bien, lo mencionaste, traer jugadores de la cantera, formarlos. Mason Mount, Chilwell ya son titulares indiscutibles en el Chelsea y son muy jóvenes. Yo creo que ahí es donde tienen que empezar porque Lampard o jugadores inclusive como Gerard, que también está iniciando su carrera, como Pirlo, como Hernández, yo creo que primero tienen que ir a la base y ver jugadores y decir, estos jugadores van a funcionar porque entran en el esquema, porque son bastante moldeables, porque pueden jugar en esta posición o en esta otra. Ahí es donde creo que ellos tienen que primero involucrarse y cuando tengas un equipo que formaste quizá en el 60% con cantera, creo que ahí es donde puedes elevarlos a nivel de ya de dirigir al primer equipo, porque al final de cuentas, si tú como entrenador, digamos, llamémosle de fuerzas básicas, los llevaste al primer equipo, esos jugadores te van a escuchar a ti, te van a respetar a ti y vas a meter algunas cuantas estrellas que solo llegarán a complementar al equipo y será más fácil mantenerlos, digámoslo, a raya. Entonces, yo creo que por ahí va la situación, ¿eh? No es meterlos de golpe, nada más porque así fue un jugador que en el club me dio todo y ahora por respeto o porque creo que conoce al club, lo va a hacer bien. Puede conocer al club, pero quizá no conozca a los jugadores que trajiste y manejar tantas estrellas con tantos egos es complicado, ¿no? O sea, imagínate que Pirlo dijera, voy a sentar a Cristiano Ronaldo. O sea, no es posible porque, o sea, va a saltar luego, ¿cómo vas a sentar a Cristiano? No lo puedes sentar, ya cámbialo, ya véndelo, y es más fácil correr un técnico que correr jugadores. Y sobre todo en ese caso, yo sé que son muy profesionales ambos y no ha habido una ruptura como tal, pero sí se ha visto en momentos una cierta disputa por el liderazgo dentro de la institución de la Juventus, porque estamos hablando que son jugadores cuya diferencia de edad pues no es de más de 5 años y que fueron rivales en muchas ocasiones. Ahora están en el mismo proyecto y tienen que navegar para el mismo camino. Bueno, esperando que alguno de los dos siga en la Juventus, cosa que se ve difícil, dado que la Juventus puede quedar fuera de la Champions League y yo creo que si eso sucede estaremos hablando de que Cristiano Ronaldo estará partiendo para otro equipo, probablemente Pirlo, no sabemos si van a respaldar la continuidad de ese proyecto. Pero hablando de eso, creo que también podrían los equipos eh, respaldarse y voltear a ver los casos que sí fueron exitosos de jugadores que llegaron a ser técnicos y en todos queda demostrado que precipitarse a exponer a estos técnicos tan pronto
siempre puede ser perjudicial. Pienso en Guardiola y Zidane. Guardiola que vino a jugar a Dorados, ustedes se acordarán, y después de eso regresa a España para trabajar muchos años en la Masía. Él ya conocía de las divisiones inferiores a los jugadores que terminó debutando y que fueron piezas clave de su equipo, como Pedro o el mismo Sergio Busquets. Estamos hablando de un técnico que impulsa a sus jugadores de divisiones inferiores y crea todo una idea. Sabemos además que el Barcelona tiene una forma, tienen, cultivan un estilo de juego y un ideal desde muy jóvenes en la Masía. En el caso de Zinedine Zidane, eh, recordemos que él no empezó como técnico directamente, no le aventaron el equipo, él fue asistente de Carlo Ancelotti, nada más y nada menos. Entonces aprendió de uno de los mejores técnicos y estaba ahí cuando fueron campeones contra el Atlético de Madrid como asistente. Entonces, nos damos cuenta con estos dos ejemplos que no se puede improvisar, ¿no? Todo tiene que tener su tiempo y darle espacio a los jugadores para que tengan esta capacidad de desarrollarse cada uno a su tiempo. Pero bueno, para cerrar y regresando a lo que hablábamos, la situación en la que llegan los equipos, y aquí sí vamos a tener que ser rápidos porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves tú, dado que el Manchester City ya es campeón, los partidos que le restan, cómo tiene que jugarlos? ¿Cómo tiene que Guardiola administrar los recursos a sus jugadores, pensando en que las lesiones ahorita son, ningún jugador ya va a querer arriesgarse por un balón eh, perdido, pensando también que no solo se viene la final de la Champions, sino que muchos de esos jugadores van a estar en los torneos internacionales, la Eurocopa y la Copa Sudamérica, la Copa América. Entonces, ya es una recta final donde los jugadores se van a cuidar muchísimo. En el caso de Chelsea, ¿qué podría pasar? Porque estamos hablando de un equipo que todavía no tiene asegurado su lugar en la Champions. Eh, Incluso todavía disputando a buen nivel los partidos que le restan, eso le podría beneficiar porque llegaría a un ritmo top con esa inercia de los partidos, y por el otro lado el Manchester City, si se relaja, podría llegar demasiado confiado o demasiado relajado a la final. ¿Cómo ves? Digo, es todo un tema. Es un tema y es complicado porque uno es, sigo jugando al máximo nivel para mantenerme en ritmo o me cuido, me dosifico, pero sí puedo llegar falta de ritmo, falta de velocidad, inclusive a la final, ¿no? Al partido más importante que en este momento tiene el Manchester City. Porque sí, es el partido más importante del City. Ahorita ya ellos ya no juegan nada, ya no disputan nada, ya no peligran inclusive, ¿no? Son campeones de Premier, tienen su lugar asegurado en la siguiente Champions. Y como decías, el Chelsea no. Para el Chelsea ahorita ya todo es final, porque si llega a perder, podría quedar fuera de Champions League la siguiente temporada. Y, y bueno, también pensando en que si llega a quedar fuera de Champions por la liga, su única manera de volver a estar en la competición es siendo campeón. Entonces, creo que les daría una motivación un poco extra. Eh, Obviamente, sí, ahorita el City no se va a arriesgar a una lesión, o sea, cualquier balón dividido lo va a dejar pasar. Creo que vamos a ver muchos jugadores trotando, quizá veamos los jugadores más importantes en el City como De Bruyne jugar quizá 45 minutos, 60 minutos, o sea, ya no partidos completos. Sí los va a ir administrando un poco más, pero no quitarles como tal el ritmo. Y el Chelsea no puede darse ese lujo de empezar a sentar jugadores y decir, pruebo aquí, pruebo allá, descansa tú y descansa acá, ¿no? Yo creo que puede a lo mejor hacer recambios y meter a Pulisic en algunos juegos de titular, meter a James, o sea, hacer algunos recambios ahí para ver, para que también estos jugadores entren en el ritmo si en la final se llegan a necesitar y no estén, digámoslo, tan oxidados. Pero yo creo que el momento, si el City se relaja y el City empieza a dejar
de jugar a un nivel más alto, yo creo que le puede pasar factura y el Chelsea llegar con mejor fondo físico inclusive y más motivado y en ritmo sobre todo. Perfecto, estamos terminando esta emisión de La de Gajos y lo vamos a hacer con una pregunta un poco tramposa que tiene que ver con una suposición. Ambos equipos se van a la larga con los mejores jugadores que tienen en el campo. No vamos a ahorita plantear cuáles exactamente y no pueden resolver el partido y se van a los penales. ¿Quiénes crees tú que tienen a los mejores tiradores de penales? ¿Cuál podría ser la diferencia? Pensando también en los porteros, desde luego que son el elemento diferenciador en una tanda de penales como esta. Por el lado de el Chelsea, sé que te inclinas por Mendy. Creo que eh, ha demostrado capacidad en el poco tiempo que lleva en el Chelsea. Por el otro lado, Ederson, que divide opiniones, pero me parece que es un buen portero en términos generales. Eh, ¿Cómo ves? En la parte de los porteros, ¿por quién te inclinas? ¿Quién crees que tiene mejor portero para la tanda de penales como tal? ¿Y quién tendría los mejores tiradores de penales en uno y otro equipo? En cuanto a mejor portero, sí, yo creo que es Mendy. Ederson es buen portero a secas. O sea, es de bueno, es de regular a bueno. Mendy me parece que es de bueno a sobresaliente. Eh, yo creo que en ese lado Mendy es mejor portero y Chelsea podrá tomar un punto a favor. En cuanto a mejores tiradores, lo que pasa es que son muy técnicos todos, pero quizá Chelsea lleve mano por la experiencia. Tirar penales en una instancia final, cuando todo depende de si metes este penal puedo perder o ganar la final, es muchísima presión. No solo es la presión, es el nerviosismo, es, significa toda una temporada, ¿no? Todo el trabajo que llevas haciendo anteriormente. Y yo creo que ahí el City tiene mejor planteamiento porque tiene jugadores con más experiencia que pueden manejar mejor esos nervios. Al final de cuentas, si ganan esas instancias, quizás si siguen el campo Wegner, si siguen el campo Havertz o Mount, van a tener que tirar. Y jugadores de esa calidad, aunque son muy técnicos, manejar la presión nunca es fácil. Perfecto, y entre las curiosidades que habría que mencionar ahora que hablamos de penales, para que las tengan bien fresca nuestro público, recordarles que las dos finales que ha jugado el Chelsea hasta ahora se han resuelto en tandas de penales. Una la pierden, sabemos, contra el Manchester United, la otra contra el Bayern Múnich, en casa del Bayern Múnich. Entonces, es un equipo que tiene saldo a favor y saldo en contra, así que es una moneda al aire si llegaran a los penales. Eh, Además de eso, a mencionar también que el Chelsea, la última vez que fue campeón, lo hizo con un técnico que tomó al equipo a media temporada. Entonces, no sé si eso podría ser el elemento decisivo, casi como el elemento fortuito que le dé esperanza al Chelsea de repetir aquella historia que se logró hace algunos años. Pues nos despedimos, este fue La de Gajos, una emisión más. Saludamos una vez más y le deseamos que pues siga sobreviviendo con lo que tiene a nuestro corresponsal José Carlos Ruano. Eh, Quisiera decirle que todo va a estar bien, pero es muy probable que cierren la cadena, así que estamos en crisis. Pero este programa seguirá porque ustedes lo han hecho suyo. Es su programa. Gracias por las vistas, gracias por los millones de likes. Saben que se aprecia. Entonces, prácticamente comemos de este programa. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. ¿Algo que quieras decir, José Carlos? Pues nada, yo creo que vamos a tener que buscar trabajo por acá porque no me habían comentado que la cadena se iba a cerrar. ¿Qué pasó ahí? Ya, ¿tú sabías eso? Entonces, pues bueno, Además vas a nada, tener que hacer, gracias al público, ¿eh? vas a tener que hacer la de camarógrafo porque ya el Quique ya lo van a regresar. Te vas a quedar solo por allá. Pero no te preocupes, tú le sabes, ¿no?
Sí, sí, sí. Si no, la averiguo. Antes de que se vaya, le saco la información. Hay una calle muy famosa donde podrías empezar a trabajar. Luego te paso el dato. Una vez estuve por allá y Ya has trabajado te acá. va a gustar. No, para nada. Le he dado trabajo a mucha gente como tú. Pues esto fue la de Gajo, señores. Nos estamos viendo.